Muy bien, vamos entonces a usar las claves del contexto. Ese es el siguiente tema que tenemos pendiente, bueno, no pendiente, el que sigue, ¿verdad? Claves del contexto. Usar claves del contexto. Yo les he dicho que el contexto de un texto o de cualquier párrafo son los párrafos que están antes y que están después. ¿Verdad? Todo eso se conoce como el contexto, lo que está alrededor. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de una persona? Su familia, dónde estudió, la ciudad donde nació, todo lo relacionado a esa persona es el contexto de la persona. Y el contexto de un texto es lo que está alrededor o que está adelante o que está un poco después. Todo eso es el contexto del contexto. Permítanme verificar un detalle. Hay quiero estar seguro. Ok, un segundito. Ok. Hay un video que quiero compartir. Ya decía yo que nos faltaba ver este video. Este es un video muy corto sobre qué es el genotipo. Hemos estado hablando de genética, ¿verdad? Hemos estado hablando de ADN, hemos estado hablando los diferentes aportes que hace el hombre y la mujer en el caso de los seres humanos para que una criatura eh, 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 herede las características de sus padres, ¿verdad? Entonces hay un video que quiero compartir, voy a cambiar de pantalla por un momentito nada más para que podamos ver ese video. Es un video muy importante, que no quiero que se me olvide. Ahí está, va a empezar en unos minutitos. Permítanme. El genotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo Si tiene. Es el escuchan, me contenido parece muy genético bajo o el la volumen. colección de genes de un organismo o individuo Sí, se Sí, yo específico. escucho Todas las bien. personas tenemos una gran cantidad de ADN en común, por supuesto, por eso todos somos humanos, pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos. Y esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen específico, se denominan genotipo. No hay que confundirlo con genoma, porque el genoma se define como el conjunto de todos los genes que tiene determinada especie, es decir, que todos los individuos de una misma especie contienen los mismos genes sin tener en cuenta qué información genética viene codificada por dichos genes, mientras que el genotipo es el conjunto de variaciones en los genes que tiene un individuo determinado de una especie. Aquí sí se tiene en cuenta qué información genética viene codificada por dichos genes. Veamos un ejemplo. Todos los individuos de la especie humana tenemos el mismo genoma. Todos tenemos unos genes que codifican para el color de cabello, tenemos genes que codifican para el color de piel, para el color de ojos, para la forma de nuestra nariz, gen que codifica para el precursor de la insulina, gen para el grupo sanguíneo, entre otros. Sin embargo, cada individuo, es decir, cada persona, tiene un genotipo que puede variar con respecto a otro individuo. Estas variaciones existen porque los genes tienen versiones o formas, las cuales conocemos como alelos, y a pesar de que codifican para un mismo gen, pueden contener diferencias en las secuencias de los nucleótidos que conforman dicho gen. Es así como algunas personas tienen un alelo que codifica para el color de cabello rojo, otros para el color de cabello castaño, mientras que otros pueden tener alelos para el color de cabello negro. Asimismo, algunas personas tienen alelos que codifican para el color de ojos verde y otros para el color de ojos azul. En el caso del grupo sanguíneo tenemos que algunos individuos pueden tener un alelo que codifica para el grupo sanguíneo A y otros para el grupo sanguíneo B. En otras palabras, aunque los genes son los mismos en todos los individuos de una especie, cada individuo puede poseer una constitución alélica propia. Esa constitución alélica es lo que conocemos como genotipo. Recordemos que nosotros somos organismos diploides, es decir, que heredamos una copia de los cromosomas del espermatozoide de nuestro papá y una copia de los cromosomas del óvulo de nuestra mamá. La mayoría de los genes tienen por lo menos dos alelos. Cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto, y cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar moléculas de ARN y proteínas.
El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características estructurales, bioquímicas, fisiológicas y conductuales del organismo, es decir, su fenotipo. Hoy en día, con nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el término genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto de un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general, se relaciona con el fenotipo. El cambio de secuencia con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, algo que es observable, como la altura, el color de cabello o la aparición de una enfermedad. Y en este caso hablamos de una correlación genotipo-fenotipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cambio en la secuencia de ADN. ¿Por qué es importante? Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo de una persona o individuo. Y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser una simple diferencia. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Ese era El genotipo. un pequeño video sobre los genotipos y brevemente mencionó los fenotipos, que son elementos importantísimos en el ADN. Uno determina lo que podría ser la estructura interna, por ejemplo, el tamaño de los pulmones, de los órganos, posibles enfermedades hereditarias, el tipo de sangre, ese es el genotipo, con G, genotipo. Y las características externas normalmente se heredan a través del fenotipo, con F, ¿verdad? Donde, como explicaba el video, se traspasan las características exteriores, como la nariz, el color de piel, la forma de los ojos, el color de los ojos, el pelo, si es chino o si es más ondulado, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, no van a, quizás vean las palabras en algunas de las preguntas del examen, pero no les van a hacer preguntas específicas sobre eso. Pero es importante, ¿verdad? Es importante poder entender, por lo menos brevemente, lo que es el ADN, lo que significa, lo que representa y cómo está compuesto de esas otras dos funciones, que es el genotipo y el fenotipo. Muy bien, vamos a volver a nuestra pantalla anterior. Entonces, a ver, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Usar las claves del contexto. Usar las claves del contexto te ayuda a comprender lo que estás leyendo. Esta es la clave. Señores, aquí apareció la palabra clave para pasar tu examen. Esta es la palabra clave. Comprender lo que estás leyendo. Estas pocas palabras significan el éxito o el fracaso a la hora de tomar los exámenes de GED. La mayor parte de ellos son de razonamiento en base a lectura comprensiva del texto. Entonces, todas estas lecciones son sumamente importantísimas y en el caso de las ciencias todavía más. Las claves del contexto son pistas que se encuentran en el texto, en los elementos visuales, sobre el significado de una palabra, frase o idea en especial. La semana pasada, en una de las clases, no, creo que era arte del lenguaje, estábamos hablando sobre las pistas para comprender el significado de una palabra. Cómo puede ser a través de una definición, cómo puede ser a través de un sinónimo, cómo puede ser a través de un antónimo, cómo puede ser por medio de una ilustración. Pistas, pistas. Pues estas claves de contexto también son pistas que se encuentran frente a nuestros ojos, pero que tenemos que ver detenidamente. Es como la lectura rápida. Les voy a explicar cómo es. La lectura rápida es como cuando usted, sin ningún tipo de máscara, mete los ojos en el mar y trata de ver hacia abajo.
Sí se pueden mantener abiertos, pero no va a haber casi nada, porque los ojos están expuestos directamente, no, casi no ve nada. Es diferente a si saca la cabeza, se pone la máscara especial de buceo, ¿verdad? Y mete la cabeza y va a ser enorme la diferencia de cosas que antes no veía y que ahora sí ve. O es similar a como cuando alguien tiene algún tipo de problema en los ojos, por ejemplo, las cataratas que son muy comunes por ahí en la edad de los 60, pues ustedes están muy lejos de llegar a esa edad. Ya los vi, los vi en la mesa redonda y vi que están muy jóvenes, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene cataratas es como, se le forma como cuando el lente se humedece y ve como a través de una neblina, pero las cataratas, gracias a Dios, son 100% removibles. Y cuando le quitan la catarata, yo le digo porque yo me operé hace poco, no hace poco, hace más de un año, del ojo izquierdo, que ya, del ojo derecho, pero ya ni me acuerdo cuál fue, que tenía problemas. Y después de que me hicieron la operación, el primer día prácticamente que me quitaron el parcho que le ponen a uno después de la cirugía, yo pude ver mi teléfono sin necesidad de anteojos, ¿verdad? Es lo mismo hacer una lectura rápida o hacer una lectura como comprender lo que estás leyendo. Así es de diferente. Cuando tú lees así a la carrera, no le pones atención y si hay palabras que no entiendes, no te importa, es como que estés viendo a través de las cataratas. Pero cuando lees comprensivamente, te detienes para entender una palabra o para buscar el significado, es como cuando te pones los lentes de aumento, que las letras se aparecen delante de ti y puedes observar muchas cosas que antes no veías. Entonces, las claves del contexto, señores y señoras, son pistas que se encuentran en el texto o en los elementos visuales sobre el significado de una palabra, frase o idea en especial. Las claves del contexto incluyen palabras, ¿ok? O frases expresadas de otra manera, dichas de una manera más comprensible, y detalles adicionales sobre las ideas. Puedes usar claves del contexto para comprender información del material científico sin tener que buscar explicaciones en otro lugar. Así es, ¿verdad? Claves del contexto es importantísimo. Esto es la clave de todo. Ok. Voy a dejarles que hagan este ejercicio. Ya hice yo 3 o 4 ejercicios con ustedes, pero es importante que ustedes lo hagan por ustedes mismos. Ya lo han hecho, no hay problema. Solo que tengo que recordarles la importancia de concentrarnos en todos los detalles, leer todo lo posible que tenemos ahí para leer y eso nos va a preparar entonces para la respuesta final. Lo que vamos a hacer es, hagan el análisis de este texto que está aquí, variación genética, vean la pregunta, elijan la que ustedes consideren que es más correcta, ¿verdad? Y entonces después, antes de analizar sus respuestas, voy a leer el párrafo de nuevo para aclarar cualquier duda que pudiéramos tener del párrafo y entonces entramos a las preguntas. Les voy a dar para este ejercicio, les voy a dar les voy a dar 4 minutos inicialmente y si necesitan más me avisan. Sí, Voy a leer de nuevo, si acaso alguien está atrasadito, le ayudo a leer. El tema es la variación genética. Ustedes saben que tienen que leer, estamos hablando de usar claves del contexto. En este texto hay varias claves del contexto. Estas que están aquí son claves del contexto. La A, la B también es una clave del contexto. También lo que está en el recuadro amarillo es una clave del contexto que tiene información para darnos. Espero que lo hayan leído porque de eso se trata precisamente este tema, de poder usar las claves del contexto para encontrar la respuesta correcta a nuestras interrogantes. Dice entonces variación genética. Los organismos se reproducen sexualmente
los organismos, perdón, que se reproducen sexualmente difieren entre sí. Los factores que hacen que los organismos se desarrollen de manera única incluyen sucesos que ocurren durante la meiosis, el proceso de división celular, cuando una célula se multiplica, que produce gametos, o lo que se conoce también como células sexuales. Como los cromosomas que portan los genes ocurren en pares, ¿se acuerdan cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? ¿Recuerdan? Lo vimos, 23 pares de, cromosomas, ¿verdad? Que hay en los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, como los cromosomas que portan los genes ocurren en pares, un gen tiene dos formas o alelos. Durante la meiosis, los cromosomas que forman un par de cromosomas se juntan y sus partes pueden entrecruzarse. Cuando esto ocurre, las cadenas del ADN se rompen y vuelven a unirse para formar nuevas combinaciones de genes. Este proceso de recombinación genética mezcla los genes paternos y contribuyen a la variación genética, que está subrayado. Hay tres palabras subrayadas: cromosomas, genes, variación genética. Algo tendrá de importancia, ¿verdad? Sigo leyendo. Después de que los cromosomas apareados se unen, se separan. Cada gameto que resulta de la meiosis contiene un solo cromosoma de cada par y por lo tanto un solo alelo por cada gen. Esta segregación de alelos ayuda más a asegurar que un organismo produzca gametos que contengan diversos genes. Además, los genes ubicados en diferentes cromosomas actúan de manera independiente los unos de los otros. Es decir, la distribución de los alelos de un gen no afecta la distribución de los alelos de otro gen, debido a esta selección independiente de alelos. La herencia de un carácter no está típicamente relacionado a la herencia de otro carácter. Sin embargo, dos genes localizados, uno cerca del otro en un cromosoma, pueden permanecer juntos durante la meiosis y ser heredados juntos. Ok. Y luego viene entonces la pregunta. A partir de las claves del contexto, estas que tenemos aquí, las palabras claves, etcétera, a partir de las claves del contexto del pasaje, ¿verdad? ¿Qué significa variación genética? Significa segregación de alelos diferentes, segregación de alelos a diferentes gametos, A, o B, diferencia de caracteres entre individuos, No. C, un suceso que ocurre durante la meiosis, Sí. de la distancia entre los genes de un cromosoma. Sí. La ¿Sí? C. La C. La C. ¿Están seguras? ¿Están seguras 100%? Ok. Les voy a decir que, a ver, vamos a ver, permítanme un segundo. Ok. La B. Los que dijeron la respuesta C, aquí está la confirmación. No es la C. Tampoco es la D. Vamos a ver cuál es. El pasaje, pongan atención, dice que la mezcla de genes paternos y maternos contribuye a la variación La B. genética. Diferencia de caracteres entre individuos. Ok, sigo leyendo. A partir de esta y otras pistas del pasaje, puedes determinar que la variación genética equivale a las diferencias genéticas o diferencias de caracteres entre individuos. Así que la respuesta correcta es la B. Esa es la respuesta correcta. Ok, no se desanimen si ustedes se equivocaron
es mejor equivocarnos aquí en la clase o en el examen de práctica que en el examen final. De nuevo, se trata de leer detenidamente, lo más detenidamente que podamos, nuestro texto, ¿verdad? De tal forma que entendamos entonces en las preguntas y podamos encontrar la respuesta correcta. Voy a borrar para no tener complicaciones después con esto. Muy bien, vamos entonces a seguir con otro ejercicio más. Ay, 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 ay. Ok, aquí hay otras gráficas más. Hay mucho que analizar, ¿verdad? Les voy a pedir que hagan este ejercicio, este de aquí arriba, que corresponde a la pregunta número 2. Y les voy a dar más tiempo del que les he venido dando. Les voy a dar 6 minutos. 6 minutos para hacer ese ejercicio. Acuérdense, si es necesario, hagan pequeñas anotaciones, hagan una muy buena revisión de las gráficas que tenemos aquí a continuación y seguimos entonces adelante. Ok, 6 minutos a partir de ahora. Vamos entonces a hacer el proceso. Pues si ves que yo estoy acá, yo no puedo estar allá. Vamos a hacer el proceso de análisis juntos. Antes, déjenme contestar una pregunta sobre los exámenes que alguien me acaba de hacer en este momento. Todos los exámenes, ya sea de práctica o los exámenes finales, se hacen a través de GED.com. Ambos o todos los exámenes pueden hacerse desde su casa, si tiene el equipo correcto. Tanto el examen de práctica como el examen final lo puede hacer desde su casa, o también lo pueden hacer presencial en alguna de las instalaciones que tiene GED.com en diferentes partes de la ciudad. Déjeme ver qué más la pregunta me pareció importante, ¿verdad? Sí, todos los exámenes se toman en GED.com y todos los exámenes puede hacerlos o presenciales donde ellos le digan o desde su casa si tiene el equipo correcto. Es decir, esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a hacer perdón. Yo fui la que hice la pregunta de los exámenes. ¿También tiene uno que pagarlos o son gratis? Sí, sí, los exámenes se pagan. El examen final cuesta 30, y no, perdón, la otra pregunta es, no tiene que hacerlos todos de un solo. Puede usted mismo puede programarlas. Puede hacer uno un mes, puede hacer otro un mes, o uno ahora y otro en una semana, como usted lo quiera programar, pero no los tiene que hacer todos. Y sí, los exámenes finales cuestan 36 y pico cada uno, son 4, y los exámenes de prueba $6 cada uno. Hasta el 5 de este mes estuvieron a mitad de precio, pero ya subió y lo paga directamente ahí en esa página, ¿verdad? Ellos le proveen la forma para pagarlo. También en un momento dado, creo que un mes por ahí, antes de que las clases terminen, unas semanas antes que las clases terminen, la biblioteca ofrece unos cupones, unas becas a las que todos pueden aplicar. Dentro de los requisitos está haber asistido a las clases regularmente, de haber estado inscrito y haber estado en como se lleva la asistencia, ¿verdad? Ellos saben cuántas horas está cada estudiante en la clase. También esos datos también lo verifican. Muy bien, pero vamos a yo tenía hacer información. ¿Perdón? Me quería información. ¿Y cómo uno puede calificar para hacer los exámenes en casa? Yo pensé que eso no se podía hacer. No, sí se puede, ahora sí se puede. Necesitas una computadora con webcam y una conexión de internet rápida. Ok. Sí, ¿y en qué me tengo que meter? ¿Tengo que ir ahí al colegio o me podrías dar esa información? Porque eso sí me interesa bastante. No tienes que estar en la escuela. Puedes directamente ir a GED.com y ahí programar tus exámenes. Me parece que Uriel, que acaba de hacer uno, quería decir algo. Sí, quería sugerir que de un teléfono o tablet no te va a dejar, tiene que ser computadora. Tiene que ser computadora. ¿Tú ya lo hiciste? Las prácticas.
las prácticas, pero sí se puede hacer el GED en línea entonces. Sí, sí se puede. Ay, ok. Sí, porque Profe. mi esposo fue al colegio y lo hizo, pero y a él le habían dicho que no se podía hacer en la casa. So, yo quería saber si lo podía hacer aquí en la casa. Sí, sí se puede. Ay, ok, A raíz muchas de la, gracias. perdón, a raíz de la pandemia abrieron nuevas formas de hacerlo. Antes de la pandemia no se podía hacer desde la casa, pero precisamente a raíz de la pandemia, a finales del año pasado se abrió esa oportunidad. Profe, pero si no estamos listos, podemos seguir como cuando se termine este curso, sí, seguir con el otro. pueden seguir el tiempo que ustedes necesiten. Pero mi consejo es, hagan el examen de prueba cuando puedan, no tienen que hacerlo hoy o mañana. Si no quieren gastar, esperen a las Al becas final de la biblioteca que ofrecemos en la biblioteca y hagan los exámenes de prueba. Eso les va a ayudar a evaluar si están listos o no para hacer el examen final. Okay, gracias. Aunque el examen de prueba es reducido, es como un 60% de lo que va a ser el examen final, pero ellos saben, ponen las preguntas básicas y al final te dicen si estás listo o no, dependiendo de cómo te fue tu examen. Terminemos este ejercicio porque ya van a ser las 4:30 y quiero que terminemos. Dice, ok, mutaciones. Aquí había que ir leyendo prácticamente cada oración por oración. Dice, con el paso del tiempo, los organismos muestran caracteres que no estaban presentes en generaciones anteriores. Es decir, de repente alguien sale con ojos claros y en la familia nunca antes se había visto ese tipo de ojos. Es normal. No necesariamente es el lechero, ¿verdad? Es normal, porque este pasaje nos lo explica. Ok. Estos nuevos caracteres ocurren debido a las mutaciones o cambios que resultan cuando se produce errores durante la replicación del ADN. Es decir, a pesar de que es una cosa increíblemente fantástica, ocasionalmente ocurren errores, ¿verdad? Y se dan lo que se conoce como mutaciones, cambios que las especies van teniendo a lo largo del tiempo. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? En la replicación, ¿verdad?, del ADN o cuando el ADN se multiplica, ¿verdad?, las dos cadenas de una molécula de ADN se desenrollan de su doble hélice y luego se separan. Cada cadena, ¿verdad?, se convierte en una plantilla para una nueva cadena de ADN. Son estas, aquí están representadas. Estas son las dobles hélices, ¿verdad? Pues se separan. Ok, ¿dónde vamos? Los nucleóidos se ubican para formar una nueva cadena de ADN que es complementaria de la plantilla de ADN o de la original. La posición de los nucleóidos depende de sus bases. Por ejemplo, donde la plantilla de ADN tiene bases CATG, el nuevo ADN tendrá bases complementarias GTAC. Básicamente son las mismas letras, pero el orden cambia un poquito. Porque dice C se empareja con G y A se empareja con T, ¿verdad? A veces se produce un error que crea una mutación. Las mutaciones suelen resultar de la mitosis o de la meiosis. Una mutación formada durante la meiosis se traslada a la descendencia creando un nuevo alelo para un gen que puede ser heredado por la descendencia futura. Cada una de estas letras G, T, A o C son alelos, ¿verdad? Y de vez en cuando surge un nuevo alelo. Ok. Viene la pregunta. Las ilustraciones representan resultados de las replicaciones de ADN. Usa las claves del contexto. Usa las claves del contexto del pasaje para determinar el significado de la mutación. Luego marca con una X
cualquier ilustración que muestre una mutación. Ok, aquí tenemos una mutación a la izquierda, luego una en el centro, luego una en la derecha. En la de la izquierda, déjenme, en esta de la izquierda comienza con CG, GC y TA, ¿verdad? La mutación es normal porque se sigue el proceso normal, ¿verdad? De CG, ¿verdad? Este es el proceso normal. La segunda mutación también es normal, es CG, TA y GC. Esto lo determina. Sin embargo, en la tercera mutación es donde vemos un cambio, ¿verdad? En la tercera mutación, el emparejamiento incorrecto de bases de nucleótidos constituye un tipo de mutación. Aquí hay una mutación, no es G, es TG. El emparejamiento correcto de bases en la replicación del ADN es GC y TA, ¿verdad? La ilustración en la replicación, la ilustración de la replicación de ADN de la derecha muestra una mutación, porque aquí hay una mutación, una T emparejada con una G en lugar de una A. La T puede ir emparejada con A, aquí la vemos, pero no puede ir emparejada con G. Entonces, aquí vemos entonces la mutación. La ilustración, releo, la ilustración de la replicación del ADN de la derecha muestra una mutación, una T emparejada con una G en lugar de una A. Las otras dos ilustraciones de replicación de ADN muestran emparejamientos de bases correctos. Aquí está bien, ¿verdad? CG, GC y TA son normales. CG, TA y GC también son normales. Pero esta primera aquí ya nos indica que hubo una mutación, que hay un cambio. Por tanto, esta sería la que debiéramos marcar con la X, ¿verdad? Vamos a marcarla como incorrecta. Esta que está aquí es la incorrecta. De nuevo, este punto de las ciencias requiere concentración bien detallada en lo que estamos leyendo y estudiar varias veces. Si no tienen el libro y quieren terminar de entender por qué esta es diferente, tómenle una foto a esta pantalla y reléanla hasta que ustedes mismos descubran, porque yo les expliqué ahorita, pero hasta que ustedes mismos encuentren por qué esta mutación es incorrecta. Era porque aunque ya les dije lo obvio, TG no es una mutación correcta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Toda la respuesta está en el texto que leímos anteriormente. Muy bien, básicamente, mejor dicho, hemos terminado por hoy. Les animo a que sigan en clases, no se desanimen, aunque haya periodos o lecciones que usted diga, yo entendí muy poco y como que el profesor estaba hablando en chino, no importa. Siga estudiando, que eventualmente entonces vamos a encontrar la respuesta que necesitamos o la respuesta correcta. ¿Ok? Muy buenas tardes a todos. Que tengan una feliz tarde, una buena noche y nos vemos mañana. Mañana, Gracias, ¿qué clase tenemos mañana? Matemática. Matemática. Eso, la favorita de todas, ¿verdad? Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Hasta mañana. gracias. Buenas tardes, gracias. A la orden, a la orden. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Gracias. A la orden.